La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, te invita a que busques a Dios mientras Él se deje encontrar. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. 67-695-2079. Reuniones martes y jueves, 7 de la noche. Y los domingos, 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Quiero compartir una palabra que nos va a traer algo. Yo no lo conocía, como muchas cosas de la Biblia. Seguramente ustedes tampoco, y si ustedes lo saben, amén, gloria a Dios, porque van más adelante que yo. Y eso está bien, porque ahí vamos en el camino todos. Quiero invitarla a que vayamos a Génesis 3:7. Y aquí vamos a entender muchas cosas, hermano. Mire, cada cosa que yo les vengo enseñando, por favor, apréndasela, busque una agendita o póngalo ahí mismo en la Biblia para que usted entienda lo que el Señor nos está hablando, para que cuando usted a través de la Biblia vuelva a encontrar esa palabra, vuelva a encontrar esa actitud, vuelva a encontrar eso, usted sepa qué es lo que el Señor le está hablando, ¿ya? Porque una de las cosas que he venido aprendiendo es que una palabra en el lenguaje hebreo no significa lo mismo en todas partes. No significa lo mismo. Y nosotros, o al menos yo, me he dado cuenta que la Reina Valera ha unificado conceptos y le ha dado lo que quiere, y resulta que ese no es el verdadero significado. Por ejemplo, él a todo le puso salvación, pero cuando usted va al hebreo, en muchas cosas que dice salvación, no habla de salvación. Habla de libertad, habla de la redención, ¿ya? Porque usted, salvación, y usted se imagina, y resulta que en la Biblia me está hablando de otras cosas diferentes. En esta parte de la escritura, en los salmos, en todas las partes donde habla, será salvo, será salvación, eso se refiere a la libertad que le va a dar el Señor a ese pueblo, a esa persona, porque está cautivo, porque está viviendo una situación. Uno dice, uff, de la que me salvé, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Que a usted no le fue mal, que a usted no tuvo un percance, que la situación que usted obedeció, entonces no está metido en un problema. A eso es que hace referencia. Entonces, por eso es importante que vayamos al lenguaje del reino, que es el lenguaje del Señor, que es el lenguaje de la palabra de Dios, y ubíquese, porque hay cosas en la Biblia que uno se imagina en la parte natural, y la Biblia es para el espíritu. La Biblia es espiritual. Luego nosotros no podemos coger la Biblia y ponerla en la parte natural, sino es en la parte espiritual, en mi crecimiento con el Señor. Dice así la palabra del Señor, dice, entonces los ojos de ambos fueron abiertos y ellos se percataron de que estaban desnudos. Así que ellos cosieron hoja de higuera para hacerse, bueno, aquí la Torá me habla de taparrabos, otro habla de cubrirse, otra traducción habla de un delantal. Y vamos a mirar qué es lo verdadero. En otras partes tiene el verdadero significado, que es un cinto. Ni es taparrabo, ni es delantal, es un cinto. Pero hablar de cinto no es un cinturón, es otra cosa diferente. Entonces, fíjense que cuando uno empieza a escudriñar y a correr, uno va a encontrar el verdadero significado. Cuando lleguemos a esa parte, le vamos a hablar, o les voy a hablar qué significa eso. ¿Qué significa el que el Señor nos haya ceñido
nuestros lomos para poder entender de qué me está hablando a mí el Señor. Entonces usted se imagina un delantal, entonces como el que usted usa en la cocina, aquí, cuántas hojas necesitó, cómo las pegó, con goma, pero esa época, o sea, empieza uno a lucubrar y a pensar más en las cosas de la carne que realmente lo que significa la palabra. Yo quiero hacer un recorderis de lo que vimos la semana pasada en el culto. Recordemos algo muy importante, los ojos. Cuando la Biblia me habla de ojos, me está hablando de la presencia o de la omnipresencia de Dios en toda la tierra. Los ojos de Dios están en todo sitio. Así usted se vaya para debajo de un puente, así usted se vista, se disfrace, de lo que usted quiera. De todas maneras, Dios sabe usted qué está haciendo, Dios conoce en qué nosotros andamos, qué pensamos, qué sentimos y hacia dónde nos dirigimos. Porque Dios todo lo ve. Los ojos de Jehová están sobre toda la tierra, dice la Escritura. Ahora, dice, los ojos también representan una fuente de luz. De luz día habla de Cristo, o de luz noche hablar de las tinieblas, del diablo, Satanás, la serpiente antigua. Eso es lo que me hace referencia cuando el Señor nos habla con respecto a eso. Y también otra palabra que hace referencia a eso son los vigilantes. Por eso uno dice, hijo, te estoy mirando por el ojo de la chapa, estoy mirando. ¿Por qué? Porque los ojos vigilan. Ahora, esta palabra vigilante también en Ezequiel ya no hace referencia a los ojos, hace referencia al profeta. Porque el profeta vigila, el profeta está pendiente del pueblo para llevar la palabra, para llevar el mensaje. Entonces, por eso es importante que cuando ustedes vayan a dar una enseñanza, cojan cada una de las palabras que conforma el versículo y usted nos va a enseñar qué es lo oculto de esa palabra. Bien, abiertos quiere decir descubiertos. Abierto quiere decir discernimiento. Abierto quiere decir saber algo, revelar algo oculto, estar a la vista de todos. Eso es lo que quiere decir en el lenguaje hebreo la palabra abiertos. La otra palabra que me pareció y que trabajamos en el culto anterior es percataron. En otro dice conocieron. ¿Ya? Dice percatar es dar inicio a algo, como saber el bien y el mal, es decir, el discernimiento que nos habla la palabra. Cuando usted ve, cuando usted escucha, tiene que discernir, tiene que diferenciar que lo que usted está viendo es igual a lo que usted está escuchando. Entonces, si usted ve y escucha, usted tiene que caminar de acuerdo a lo que dice la palabra. Nosotros no podemos mirar una cosa, oír otra y hacer otra, porque en esa situación estamos siendo hipócritas, estamos yendo por el camino que no es y estamos caminando no como el Señor quiere. Desnudos. Hablar de desnudo, como decía la hermana, representa confusión, representa descubiertos, representa desgracia, defectos. Y aquí, en esta parte de la Biblia, representa vergüenza. Y esta parte de la vergüenza, recuerde que en el hebreo significa dos cosas: pecado y culpa. A eso es que hace referencia. Por eso dice, tuve vergüenza. ¿Qué quiere decir? Cometí el pecado y ahora ese pecado me acusa. Por eso me escondo, por eso me pongo detrás de un árbol o me visto de determinada manera para esconderme de los ojos ¿de quién? De Dios. Porque cuando nosotros cometemos pecado, a lo mejor nosotros no nos escondemos de los ojos de los hombres, pero sí creemos que nos vamos a esconder de los ojos de Dios. ¿Ya? Ahora, la otra palabra que habíamos hablado era estaba. Esta palabra representa el estado de la naturaleza, es decir, sin pecado y sin culpa. Todo era bueno en el huerto.
pero después de desobedecer el mandato de Dios, dieron inicio a una nueva naturaleza de pecado y de culpa. De pecado porque no creemos y de culpa porque somos transgresores de la ley. A eso es que me hace referencia la Escritura. Ahora, hay 3 cosas que usted debe tener muy en cuenta en nuestro caminar con el Señor. El diablo va a usar 3 herramientas y las ha usado toda su vida, toda su existencia y lo seguirá usando hasta el día en que Él venga y Dios haga lo que tenga que hacer con Él y Él seguirá usando las 3 mismas herramientas que nosotros no hemos, ni miramos, ni escuchamos para poder discernir entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. La primera enseñanza que el diablo toma, o la primera herramienta, o lo primero que el diablo va a hacer con nosotros, nos pone a dudar de la palabra de Dios. Eso es lo primero que el diablo va a hacer. Usted lee la Biblia, usted escucha la palabra, usted dice, ¿será verdad? ¿Será cierto? Yo no creo. Y el diablo dice, no le crea porque usted lleva 3 meses pidiéndole y no le ha dado nada. Y usted dice, sí, tiene razón, don Satan. Y entonces establecemos la relación, la conversación con el diablo y cuando usted se da cuenta, no solamente usted duda la palabra, sino usted ha entrado en el segundo proceso del diablo que es niega la palabra de Dios. Yo no creo en la palabra de Dios. No, porque es que eso no me da. Pero mire, yo estoy aquí, pero vea, o sea, yo no creo que eso sea palabra de Dios, porque esa es la función de... Y lo tercero es el resultado del dudar y del negar, no obedezco lo que Dios me ha mandado a hacer. Y por eso nosotros vivimos como vivimos. Vivimos en el brinco, vivimos entre el sí y el no, entre será de Dios, no será de Dios, será que lo puedo hacer, será que no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque es la tarea del adversario. Y eso fue lo que él hizo con Eva. La puso a dudar, le puso a dudar de la palabra, la puso a dudar de la forma, de la bendición de disfrutar el sitio que Dios le había dado para él. Y aparte de eso, le negó la consecuencia de desobedecer el mandato de Dios. Y esa es la tarea del diablo. Todos los días nosotros dudamos. Todos los días nosotros negamos la eficacia de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque cuando yo no estoy firme, cuando no estoy practicando la palabra, cuando no estoy cimentada, fundamentada en la Escritura, yo voy a tambalear. Me voy a mover así, quién sabe, a lo mejor voy a esperar a ver si truena, a ver si resuena, a ver, es que yo le dije al Señor que si era de Dios, entonces que el perro me hable. Imagínense, así es la gente. Y el perro, imagínense, de pronto la mula, ¿cierto? Porque nosotros a veces le ponemos unas cosas incoherentes al Señor. ¿Que Dios lo puede hacer? Sí, claro que sí, pero Él no va a pasar por encima de su palabra. Él no va a pasar por encima de su palabra. Porque cuando yo le pongo al Señor vellones, es porque yo no estoy segura de la palabra de Dios. Cuando yo le pongo al Señor parámetros, Señor, si hoy no llueve, entonces me voy para cine. Y como llovió, Dios no quiere que ir a cine. Y no voy a cine. ¿Por qué? Porque a veces nosotros le ponemos unas cosas al Señor que se salen del contexto y entonces vivimos de religiosidades, vivimos de un montón de cosas y la vida de nosotros en la parte espiritual es una vida que uno dice, ay, qué aburrido, otra vez domingo, ay, mañana. Y empezamos nosotros a sentir una cantidad de emociones y sensaciones que no tienen nada que ver con mi relación con Dios. Eso en cuanto a qué, a la tarea que el diablo está haciendo con cada uno de nosotros. Y la desobediencia, ya les dije, es el resultado de dudar o negar la palabra de Dios. Bien, miremos la palabra, la tercera parte del Génesis 3:7. La primera es, entonces
los ojos de ambos fueron abiertos. Esa es la primera. La segunda dice, y ellos se percataron que estaban desnudos. Vamos a trabajar la tercera parte y ahí vamos a aprender muchas cosas, hermano. Y aquí vamos a aprender algo por lo cual el Señor nos viene hablando. Que es lo que yo le decía al Señor, porfa, Señor, aquí no entiendo esta partecita. Pero cuando nosotros entendamos, entonces vamos a comprender por qué el Señor dice esto, por qué el Señor dice aquello y cuál es mi tarea. ¿Cuál es mi tarea para resistir? ¿Cuál es mi tarea para ser redimida? ¿Cuál es mi tarea que tengo aquí en la tierra para poder llegar al cielo? No con la funeraria San Pedro. Bien, vamos a analizar. Dice, la primera palabra es así. Yo ya les enseñé qué quiere decir la palabra así. ¿Qué quiere decir? De este modo, de esta manera, de esta forma. Sea oral o sea escrita. Eso es lo que está diciendo la palabra. De esta manera o de esta forma debe hacerse lo que se dijo o lo que se escribió. ¿Ya? La otra palabra es ellos. Y aquí empezamos porque yo le decía al Señor, ¿por qué usted me detiene en esta palabra? ¿Por qué, Señor? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Cuando uno va a la Biblia y uno va al diccionario hebreo, uno encuentra, yo digo, pero yo no veo nada ahí. Usted dice eso. Entonces mi mente voladora, mi mente que piensa en lo natural, entonces yo me imagino cosas. Pero no estoy entendiendo lo que Dios me quiere revelar, mostrar, cuando yo me meto con el Señor y le digo, muéstrame el secreto que tiene esa palabra. Porque toda la palabra de Dios, una palabra, trae grandes secretos de la Escritura. Yo no necesito un montón, una sola palabra. Me basta para sanar o una sola palabra. Me basta para entender el plan de Dios y qué es lo que Dios me quiere decir. Muchas cosas en la Biblia no están a la luz de cualquiera. Por eso es lo que dice Deuteronomio 28, 29, si no estoy mal. Las cosas secretas pertenecen a Dios, pero Dios se las muestra a ¿quién? Al que escudriña, al que camina, al que quiere buscar, el que quiere acercarse y el que quiere conocer de Dios. Para ellos son los secretos. Pero si usted pasa por encima porque quiere terminar con todo de Juan Tutti Frutti y no se sienta, ¿qué quiere decir esto, Señor? Entonces no vamos a entender qué es lo que el Señor, y sigo con mi error, y sigo con la misma circunstancia, y sigo con la misma creencia, y con el mismo pensamiento, y con la misma imagen, y resulta que es algo muy diferente a lo que el Señor me está hablando. La palabra ellos indica personas, cosas y animales. Aquí en esta parte de la escritura, esta palabra ellos me hace referencia a Adán y Eva como uno solo. Como yo puedo decir, ellos están aquí juiciosos. Quiere decir que todos están bajo el mismo sentir, juiciosos, prestando atención, a eso hace referencia. Cuando se habla de ellos, se habla de plural, de muchos. Y aquí, en esta parte, el Señor me está hablando de dos. Que esos dos son uno. Ahora, cuando yo miraba esta palabra ellos, y yo le dije, Señor, en el hebreo, porque yo empecé a leer, Señor, dice, ellos cosieron. Entonces yo me paré en la palabra cosiente, me imaginé a Adán con una aguja. Yo decía, ¿de dónde sacó la aguja? Con un hilo, ¿de dónde sacó el hilo? Con no sé qué, ¿cómo lo pegaron? ¿Cómo hicieron? O sea, Juanito preguntó, salió. Porque yo leo la escritura y yo empiezo a preguntarme. Yo no quiero salir corriendo. Porque el objetivo no es que usted lea 50 hojas y al final usted no sabe nada de lo que usted leyó. El objetivo es que usted solamente una sola palabra la lleve a usted al conocimiento de muchas partes de la escritura. ¿Sí me hago entender hasta ahí? Bien. Ahora, fíjense que esta palabra ellos, y aquí permítame
decir que esta palabra ellos en el hebreo empieza con la letra H. La letra H representa el número 5 y representa la consonante Hei. Y yo le decía, bueno, porque cuando yo dije cosieron, yo dije, Señor, y me fui al hebreo, me fui al diccionario hebreo y yo no encontré sino una sola vez en toda la Biblia la palabra cosieron. Una sola vez. Y así, cosieron. Y yo, Señor, ¿y aquí? ¿Y aquí qué? ¿Cómo me meto? ¿Qué quiere decir cosieron? No es ni con hilo, ni con aguja, ni con fileteadora, ni con ningún tipo de máquina. ¿Y a qué hace referencia eso, Señor? Enséñeme. Y yo decía, cosieron. Señor, ¿por dónde me meto? ¿Por dónde me meto? Y toda la semana, los raticos así, yo decía, ¿por dónde me meto? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Dígame, ilumíneme, muéstreme, ¿qué quiere decir esa palabra, Señor? Porque esta palabra es el centro de muchas cosas de las que nos habla Jesús. Y aquí vamos a entender qué es lo que el Señor nos está hablando, por qué el Señor escondió el suceso a través o ocultó ante los ojos de muchos qué significa la palabra cosieron. Y dice, ahora partamos que ellos, en el hebreo se dice Hem, empieza con la letra H, y la letra H con la consonante M, la sumatoria, porque recuerde que cada una de las letras del hebreo tiene un valor, y la sumatoria de esos valores me da una consonante y me da un significado en el número y me da una simbología en la parte del alefato hebreo. Esta palabra ellos hace referencia en la sumatoria que me da, esta palabra me da 2. Y yo decía, ellos, 2, o sea, son ellos los 2. Aquí la palabra me está confirmando que ellos implica pluralidad, que ellos indica que ellos son 2, pero son 1, porque son un matrimonio, ¿cierto? Es un matrimonio, aunque son 2, pero el Señor los ve como uno solo, mirando al varón como cabeza responsable de su casa, de su familia, de la provisión y en todos los sentidos va mirando el Señor al varón, al casado. ¿Listo? La palabra cosieron. ¿Qué creen ustedes? No le voy a decir adivinen, porque estaría metiendo aquí a Brujilda, y más en este mes. ¿Qué quiere decir la palabra cosieron? La palabra cosieron con S, porque usted la encuentra en internet con C, pero aquí esta palabra cosieron en el hebreo tiene un significado muy particular, tiene un significado muy diciente. Y que a veces las mismas acciones de la persona o lo mismo que habla la persona me están definiendo una palabra dentro de todo el versículo. La palabra cosieron tiene 2 significados. 1, significa juntarse apretadamente con algo. ¿Con qué se taparon ellos? Con una hoja de higuera, ¿cierto? Cuando vieron al Señor, cogieron la hoja, se taparon sus partes y se presionaron para que no se le cayera la hojita, ¿cierto? Porque estaban miedosos, temerosos de que estaba la presencia de Dios y que Él venía ¿a qué? A pedir cuentas del lugar, de la familia y de la responsabilidad que Dios le había dado a Adán. Porque aquí la cuestión fue que Dios le dijo, que a mí me llamó la atención poderosamente, cuando el Señor le dijo a Abraham en Adán, ¿ya? El Señor le dijo a Adán,
tú no comerás, tú no harás, tú si llegas a comer, tú vas a morir. 3 veces le dijo el Señor a Adán la palabra tú. Luego, ¿cuándo se cumplió la palabra de cierto morirás? Cuando Adán comió, porque la palabra se la dieron fue a él. La palabra se la dieron fue a él y dijeron tú. Cuando él comió de lo que ella le dio, entonces entró la situación de pecado, de culpa, de la desobediencia a la palabra del Señor. Por eso la serpiente no habló con Adán. Y la gente habla cosas y dice cosas y no, la Biblia es muy clara. La serpiente sabía que no lo podía trabajar porque él estaba convencido. Porque él estaba con la palabra, porque la palabra se la dieron a él. Y él, cuando el Señor le dijo, no es bueno que tú estés solo, entonces venga, le doy una ayuda idónea. Venga, le doy una persona que lo ayude a ser uno, que lo ayude a levantarse, que lo ayude a fortalecerse, que edifique su casa, que haga lo que la Biblia ha mandado hacer a la esposa. Ahora, la otra palabra o el otro significado es unirse estrechamente a una persona. Eso significa cosier. Yo me imagino que los dos pegaditos, temblorosos, miedosos, escondidos, los dos pegados, buscando como el amparo del uno del otro. ¿Por qué? Porque habían cometido una falla. Se habían dado cuenta de un gran error, la desobediencia de la palabra de Dios. Entonces fíjense que esta palabra cosieron significa unirse, significa estar juntos, significa pegarse el uno al otro o pegarse a algo que le va a dar a usted supuestamente una protección o supuestamente un cuidado. La palabra, yo escribí aquí que a mí me llamó la atención esta palabra. Y yo fui a una Biblia que yo tengo y yo escribo la palabra y ahí me sale cuántas veces en la Biblia está esa palabra, en qué versículos y en qué libros, todo, y si forma parte de otra palabra, porque ese es el lenguaje hebreo. A veces una palabra es raíz de otra y de ahí se desprende otra, pero la raíz es una sola y el significado son diferentes. Cuando yo encontré la palabra cosieron, que solamente está una sola vez en toda la Biblia, y es ahí, en Génesis 3:7. No hay más, en toda la escritura no hay más esa palabra, ¿ya? Dice, allí se define como unir con un hilo, pero en la parte secular, 2 prendas. Ahora dice que no encontré algo definido con respecto a esto, yo empecé a orarle al Señor. Bueno, Señor, enséñeme qué quiere decir cosieron. Ya sé que es unirse, es apretarse algo, ceñirse algo, taparse, unirme con estrechez a la otra persona o a algo, dice la palabra. Entonces, empecé yo a orarle al Señor, decirle al Señor, ¿qué quiere decir? Sí, ya sé que los dos se unieron, que los dos se pegaron, que los dos se hicieron, que los dos estaban ahí, se escondieron, porque los dos habían cometido la falla, porque los dos habían cometido el pecado, la transgresión de la ley. Y orando, y yo le decía al Señor, dígame, dice, use la gematría bíblica. Use la gematría y usando la gematría usted va a saber qué es lo que quiere decir esa palabra. ¿Qué es lo que yo quiero decir con esa palabra cosieron? ¿A qué me estoy refiriendo? Con esa situación de Adán y Eva, con ese juntarse los dos, con ese pecado de los dos y con esa situación de ellos como pareja.
¿Listos? Bien. Aquí miramos que, bueno, aquí yo tenía que ellos, en la gematría bíblica es el número 2. Y nosotros el número 2 sabemos que es acuerdo, matrimonio, ¿qué más? Testimonio, unión, yugo, ¿ya? Muchos significados tiene este número 2. Es importante el número 2. Ahora, el Señor hace una diferencia. Y aquí es donde viene la situación. El número 1 no se puede dividir, porque el 1 es Dios, y Dios no se divide. Dios no es ni de restas, y Dios no es de divisiones. Dios es de suma, de añadir o de multiplicar. Ese es el objetivo del Señor. Por eso cuando le habla que uno es Dios, es porque no se puede dividir, porque no hay más, porque no hay una diferencia entre el uno y quién más, si Él es uno, dice la Escritura. Ahora, dice el número 2 nos hace una diferencia. ¿Entre quién? Entre una persona y la otra. A eso hace referencia aquí en esta palabra de ellos. Me hace una diferencia con respecto a la existencia del otro. Usted vive con su esposo, con su esposa, y cada uno es diferente en su forma de actuar, en su forma de proceder, en la manera de pensar. Uno piensa como varón, el otro piensa como mujer, una piensa como esposa, el otro piensa como esposo. ¿Ya? Entonces, aquí lo que el Señor está hablando es de la diferencia que hay entre el uno y el otro. Y eso es lo que nos cuesta a nosotros trabajo entender que nosotros somos diferentes. Y no entiendo la diferencia de mi hermano, que mi hermano piensa, que mi hermano es esto, que mi hermano es lo otro. Fíjense que nosotros no podemos, porque como dice la palabra del Señor, cada generación trae lo suyo, trae sus líderes, trae sus necesidades, trae la forma y la manera como Dios va a suplir las necesidades de esa generación. Yo no puedo educar a mi hijo como nos educaron a nosotros hace 20 años, porque las cosas son diferentes. Ahorita uno se escandaliza con todo lo que estamos viendo. ¿Por qué? Porque las cosas son diferentes, pero yo siempre he dicho, será diferente, pero la moral es la moral aquí, y en 20 años, o en el siglo XXI, en el 30, la moral y los valores seguirán siendo lo mismo, porque eso lo dice la palabra. Que la gente no los quiera cumplir, que la gente no los quiera darle el sentido, eso es problema de ellos. Pero sobre esa moral, sobre estos mandamientos, sobre eso es que Dios va a juzgar a su pueblo. ¿Ya? Señores, que en mi generación todos andábamos de hippies. ¿No? Y la palabra, no, qué palabra ni qué. No, es que es eso. A mí no me interesa su generación. Porque en cada generación Dios ha dejado la forma y la manera de cómo las personas entran en la salvación y conocen del Señor. Y eso lo dice la Escritura. Ahora, fíjense que, y todo eso, entonces uno analiza y dice uno, Señor, cada uno de ellos es diferente, cada uno de ellos es distinto. Nosotros tenemos 5 dedos y los 5 dedos son distintos y cada uno cumple una función, pero al final todos cumplen la misma función de agarre, de tocar, bueno, todas las funciones que tenga una mano. Por eso yo no puedo obligar a mi hijo que haga esto o que haga lo otro. Yo no puedo llevar a que la gente haga lo que yo quiero. No, es lo que la persona sabe que tiene que hacer. Las decisiones las toma cada uno de nosotros. Y nosotros no podemos meternos en las decisiones de los demás. Porque usted no sabe qué es lo que Dios está haciendo con esa persona. Nosotros no sabemos para dónde nos lleva el Señor. Ya nosotros en estos tiempos ya estamos que en cualquier momento el Señor manda por nosotros. Ahora, dice en cuanto al número 2, este número en el hebreo expresa suma, añadir, multiplicar, testimonio, acuerdo, compañerismo y matrimonio. Fíjese que la mayor expresión del número 2 nos lo da Cristo.
Cristo es el que nos da la mayor expresión de los números. Y dice en Juan 8, 17, 18, dice, el Señor Jesucristo, en respuesta al desafío de los fariseos, responde, y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Eso es lo que está diciendo el Señor. Yo no voy a juzgar por lo que dice una sola persona. Yo tengo que llamar a otra que testifique. Por eso cuando se va a juicio, siempre traen los testigos. Y todos los testigos tienen que hablar lo mismo y tienen que decir lo mismo, porque si no, no son verdaderos. Por eso cuando llevaron a Jesús y llevaron a todos esos mentirosos, el uno decía una cosa, el otro otra, y por eso Herodes determinó que él no tenía pecado, que él no tenía nada que lo condenara. ¿Por qué? Porque los testigos no fueron verdaderos. Y eso es lo que me hace el Señor. No sentenciemos y no juzguemos porque me lo dice una sola persona. Yo tengo que ir a conocer la otra versión. Yo tengo que ir a conocer qué dice la otra persona. Y entonces nosotros nos tomamos el mazo de la justicia para sentenciar, para determinar y tomar decisiones y mandarla al infierno o mandarla al cielo. Porque eso es, digamos que muchas veces la gente toma esas cosas y a nosotros no nos corresponde eso. Dice el Señor en el 18, yo soy el que doy testimonio de mí mismo, de la unidad, ¿cierto? Y el Padre que me envió da testimonio de mí. O sea, ¿quién da testimonio de mí mismo? Yo. ¿Y quién testifica de mí? El Padre. ¿Qué fue lo que hizo de pronto el testimonio de Claudia? De pronto el esposo no veía, porque a veces no queremos ver la realidad, aunque mi corazón lo sabe, aunque las cosas yo lo sé, pero no las quiero reconocer, porque soy soberbio, porque soy jactancioso o porque no quiero reconocer la realidad de las cosas. Solo tuvo que venir un extraño, un extranjero, para decirle, ¿para qué? Para que el velo y la dureza de su corazón y sus ojos que no veían lo que Dios ha hecho con ella, él no entendiera. Y por eso ahora a lo mejor dirá, ¿cómo? Y cuando ella daba el testimonio, ¿sabe de quién me acordé? De Abraham y de Sara. Ahora que está en el mundo esta muchacha, ahora me doy cuenta que es muy hermosa. Y ahora por eso es que la miran los príncipes, la mira el mundo, y yo que la tengo al lado, ni fu ni fa con ella. ¿Y qué hizo? Se la llevaron para que pudiera entender el valor que tenía esa mujer, la belleza que tenía esa mujer y el propósito de Dios con ella. Y a veces nosotros no valoramos lo que tenemos. Preferimos al extraño, preferimos al de allá afuera, lo honramos, le besamos los pies, le decimos cosas lindas, pero al que está en mi casa, a la que está en mi casa, no quiero reconocer sus cualidades. ¿Por qué? Porque creemos que voy a perder. Creemos que, como decimos de pronto un poquito fuerte, me la quiere montar. Y así no funciona. Porque él a lo mejor estará pensando, y mire que lo tiene ahí con el gusanito ahí de la inquietud. ¿Qué fue lo que le dijo? Y Dios no se lo va a mostrar, porque eso no es para él, eso era para ella. Fíjese que ni siquiera ella se acuerda. Porque así funciona Dios. Las cosas eran para ella. Y si ella no se las dijo al Señor, es porque tocó algo íntimo, algo personal, y ella no lo va a hablar con una persona desconocida. Y es lo que nos enseña el Señor. Ahora, también el número 2 indica plenitud del testimonio. Ahora, esta plenitud de testimonio puede ser para bien o para mal. ¿Qué tipo de testimonio nosotros estamos dando? Recuerde que el que testifica, primero soy yo el que testifico. ¿De qué? De que Cristo está en mí. Y si yo testifico, y si yo hago las cosas del Señor, ¿quién me honra? El Padre. Lo que yo hago en lo secreto, Él me muestra en público. ¿Ya? Por eso aquí el Señor está diciendo, yo testifico, yo doy testimonio de mí. Que yo vine, que soy el Hijo de Dios, que vine con una tarea. Pero mi papá también testifica de mí. ¿Cómo?
respaldando su obra, respaldando y haciendo sus milagros, llevándolo para que cumpliera el propósito para el cual él había sido enviado. Dice, también tenemos allí ¿cómo es que se llama? Los 2 pactos. Bueno, el número 2 hay muchísimo, porque yo siempre he dicho que cuando Dios quiere que yo trabaje un tema, Él siempre me hace llegar información. Y me llegó un libro inmenso de los números de la Biblia. Y yo, de los números, y me metí al correo, porque todos los días me llega que la Biblia tal, que esta información, y me llegó en los libros el significado de los números. Y encontré muchísimo, y yo dije, ay, Dios mío, mire, aquí está más profundo. Yo lo conozco así como someramente, pero acá, impresionante todo lo que hay ahí. Y eso es lo que yo he venido a tomar. Ahora, la otra palabra es cosieron, ¿cierto? Dice, en su gematría y su simbología, ella tiene esta actitud o esta palabra tiene un significado. Como gematría bíblica, es decir, cuánto pesa el valor numérico, es el número 5. Y al igual que ellos, tiene la misma simbología. Los dos se escriben con H. Y la H es la letra Hei. Y la Hei es el número 5. Y en el lenguaje hebreo tiene un significado. Entonces aquí yo entendí, yo decía, la palabra cosieron quiere decir 3 cosas. Hicimos esto para que usted entienda. ¿A qué hace referencia la palabra gematría? Esa consonante hace referencia, si la Biblia dice que cosieron es unirme, que la Biblia es estrecharme, que la Biblia es... ¿A qué hace referencia? Que Adán y Eva obedecieron a la serpiente, cambiaron lo que Dios había puesto en el pensamiento, en el habla y en la acción que representa la Hei, cambiaron lo de Dios por lo del diablo. Luego ahí, esa letra significa el alma del ser humano. Representa los pensamientos. Por eso el Señor en Jeremías, que dice que Él va, dice acá, Jeremías 31:33, dice, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de estos días, dice Dios. Yo ciertamente pondré mi ley dentro de ellos. Ese dentro de ellos es en su mente. Y las escribiré en sus corazones, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. O sea, la palabra coser, juntarse, quiere decir lo que yo siempre les he enseñado. Y yo le decía, Señor, ahora entiende usted por qué me enseñó eso. Y yo lo decía, pero no conocía la raíz de todo. Quien tenga su alma, gobierna su ser. Quien tenga su pensamiento, su corazón y su voluntad, la gobierna usted. La domina. Es Dios, es un hombre, es una mujer. ¿Quién es el que gobierna su alma? ¿Quién manda en sus pensamientos? ¿Quién manda y gobierna su corazón? ¿Quién manda en su voluntad? Usted es el único que lo sabe. Usted es el único que lo sabe, hermano. Por eso cuando el Señor me dijo, váyase por la gematría bíblica, yo dije, Señor, pero yo no encuentro sino la palabra coser con ese. Y usted me está diciendo que ellos se unieron, pero por eso el morir de Adán y Eva se separaron almáticamente de Dios. Se fueron creyéndole al diablo. Por eso el Señor, ¿qué me enseña? Que el Espíritu es el que le da vida a mi alma, le da vida a mis pensamientos, le da vida a mis sentimientos, le da vida ¿a qué? A mi voluntad. Vuelvo y le repito, hermano.
¿Quién gobierna su alma? Dios con su palabra, un hombre, una mujer, la codicia, la avaricia, una transgresión, un pecado. ¿Quién está gobernando su alma? Y eso quiere decir que con ese pecado usted se juntó, usted se estrechó y queremos cubrirnos, queremos ocultarnos de la verdadera realidad de las cosas. Y eso es lo que me enseñaba a mí el Señor. Y dice la palabra cosieron tiene una gematría de 5. Pero existe una relación entre estas dos palabras, ellos y cosieron. En su simbología, las dos se escriben con Hei, con H. Y yo decía, Señor, en el hebreo, el nombre de ese es Yo, Hei, Va, Hei. Son 2 H's que tiene el nombre del Señor. Y fíjese que, si ustedes miran ahí en la parte superior que dice pensamiento, es la parte superior. Es la mente. Por eso el Señor dice, yo, Jehová, tu Dios, tu Creador, tu Señor. Yo quiero colocar mis pensamientos en su mente. ¿Qué fue lo que el diablo me llevó a que dudara, a que no creyera, a que obedeciera? Él, porque él ya estaba fuera, él ya está condenado y el trabajo de él es ser nuestro opositor. El trabajo de él es llevarnos a que usted dude, que usted niegue y que desobedezcamos la palabra de Dios. Pero si yo confío en el Señor, si yo tengo la seguridad, si yo leo la palabra y yo me centro en ella y yo obedezco por encima de truenos, relámpagos y de todo, entonces a mí el diablo no me va a tambalear. A mí el diablo no me va a tambalear. ¿Por qué? Porque yo creo en la palabra de Dios. Por eso cuando el diablo le dijo, no es que no pueden comer de ningún árbol. Ella que le dijo, sí, podemos comer. ¿Qué vino a su mente? La palabra. ¿Qué vino a la mente de Eva? La palabra que le había dado Adán, porque fue Adán quien le enseñó a Eva que no podía comer de ese fruto. No fue el Señor, fue Adán, porque Dios le dio a la cabeza la instrucción, le dio a la cabeza el mandato, le dio los parámetros, le dijo que era lo que buscaba y que si desobedecía, vendría la muerte. Es decir, separación de Dios. Ya no me puedo comunicar con Dios, ya no puedo relacionarme con el Señor, porque el Espíritu es el que le da vida a mi alma. El Espíritu es el que le da vida a mis pensamientos, mis ideas, mis objetivos, mis metas y mis propósitos. Por eso habla de mi mente, mi pensamiento. Ahora, en la línea vertical, creo que está aquí, donde está el habla. Cuando leía sobre esto del habla, en la parte hebrea, hace referencia a ¿qué? Al liderazgo que tiene la persona que ha sido llamada por Dios. La autoridad que le ha dado el Señor al hombre sobre las cosas. Usted es un líder, yo soy un líder. En su casa, en su trabajo, en donde quiera que usted esté, usted es un líder de su propia vida. Y nosotros tenemos que empezar a buscar con el Señor cómo me alineo a la palabra de Dios. ¿Cómo expreso? ¿Cómo hablo? Por eso si yo no leo la Escritura, ¿cómo voy a cambiar mi lenguaje? ¿Cómo voy a cambiar la palabra? ¿Cómo voy a cambiar las vulgaridades y los malos vocablos que dice hoy en día la gente por algo agradable a nuestros oídos? Si no leo la palabra, hermano. La palabra de Dios es la que me enseña a qué, a cambiar los pensamientos del mundo, los pensamientos que traigo porque viví en el mundo, porque participé del mundo, porque me junté con el mundo, porque me estreché con el mundo, porque me hice uno solo con el mundo, me escondí de los ojos de mi padre, de los ojos de mi madre, para ir a hacer lo que en mi familia dice, no lo harás. Y muchas veces nosotros nos escondimos
Y creímos, pero cuando usted llegaba a casa, usted decía, Dios mío, ¿será que papá sabe? ¿Será? Uy, ¿y quién le contará? Y cada vez que llegaba mi papá de la calle, yo decía, ¿será que alguien le contó? ¿Será? Eso es una zozobra, porque nosotros no podemos esconder de los ojos del hombre, pero nunca de los ojos de Dios, y menos del que habita y mora en nosotros, que para el mundo es la conciencia y para nosotros se llama el Espíritu Santo. Usted no se esconda. Reconozcamos nuestra falla, reconozcamos nuestros errores y digámosle, Señor, ayúdeme, Señor. Y el Señor que le va a decir, pero mi hija, ¿no es que usted sabe que no debe acostarse tarde y usted se acuesta a la 1 de la mañana? ¿Y cómo se va a levantar a las 5 a rendir en su trabajo y va a empezar a llamar y a dormirse? ¿Por qué? Porque usted le quitó tiempo a sus ojos, a su descanso. Porque no hacemos lo que el Señor nos ha mandado a hacer. No lo hacemos, hermano. Y por eso el Señor dice, según ellos cosieron, significa lo siguiente. Después de haber realizado la acción, ¿quién realizó la acción? Ella vio, ella codició, ella tomó, y ella comió, y ella dijo. 5 cosas hizo la doña. Cambió los pensamientos de Dios que ellos conocían por la obediencia al demonio. Su alma la sujetó a él en obediencia. Su alma, sus pensamientos, su obediencia, sus emociones y todo se lo entregó al diablo. Por eso el Señor dice, usted quiso obedecer al diablo, usted quiere seguir en su pecado, hágame el favor, desocupe la media agua, porque aquí mora la santidad, aquí mora la perfección y ustedes no están en santidad. Por eso, váyase bien lejitos, porque una cosa es el Edén, dentro del Edén es el lugar, es todo, y otra cosa es el huerto, un sitio especial que el Señor preparó para que el hombre viviera allí, con todas las bondades. Por eso el Señor dice, se va de mi paraíso y se va de mi Edén, fuera. Y lo mandó al oriente. ¿Por qué? Váyanse allá, espere que venga el tiempo de la redención, espere que venga el tiempo en que se cumplan las cosas, y yo le digo, venga, arreglemos cuentas. Ya hay una obra hecha, ya hay un perdón dado. Ya su alma fue conquistada. Ahora ustedes entienden lo que dice Josué 23:11. ¿Qué dijo Josué a sus discípulos, a su pueblo? Cuiden mucho su alma. ¿Qué dice Cristo? Con paciencia ganaréis su alma. ¿Cuál es el trabajo que nosotros tenemos? Ganar mi alma. Cambiar mis pensamientos lujuriosos de la carne, del mundo, del diablo y de todo el revueltijo que tenemos. Cambiar las emociones, las sensaciones, todo lo que el mundo me trae y la voluntad mía, de mis propios pensamientos, de mis propias decisiones, las tengo que alinear. Me tengo que meter estrechamente con Él. Me tengo que coser con el Señor. Me tengo que coger la escritura y ponérmela aquí en mi corazón, ponérmela en mis partes, ponérmela en todo mi ser, para que el diablo no me saque de la presencia de Dios. Porque no es fácil, hermano, vivir en estos tiempos y ser creyente. Es duro, porque el diablo ha arreciado con todo. Y quiere quitar la vida a muchos, por eso las situaciones, le quiere robar, la quiere matar, la quiere poner a dudar. Todo lo que él sabe hacer, ¿para qué? Para que nosotros no sigamos el camino de la luz. Y eso es lo que me dice aquí el Señor. Dice, ella hizo esas 5 cosas. Es decir, que cuando Adán comió, dice la palabra, ¡pum! Se cumplió ¿qué? La promesa, el mandamiento. Dice la Torah, dice, morirás de muerte. No es de cierto morirás, de cierto morirás de muerte. Quiere decir, su alma ya no es mía. Su alma ahora es de Él.
porque usted obedeció, porque usted no me creyó, porque usted no caminó con lo que yo le dije, porque usted se apartó, porque el pecado mora, porque el pecado la gobierna, porque la ira, el enojo, la contienda, el pleito, todo eso está en usted, está en mí. Y ahorita hay un flagelo, hermano, impresionante, que es lo que yo me estoy dando cuenta. Hay un espíritu de depresión en el mundo entero. Y uno mira a la gente, y en las redes sociales ahora están saliendo los psicólogos para la depresión, este curso para la ansiedad, este curso para no sé qué. Y yo miro y yo digo, uy Señor, llegó la bonanza para los psicólogos. Y yo me metí en uno a ver si me dejan entrar para poder conocer qué piensa el hombre. Pero el mejor psicólogo está aquí. Él es el que me hizo, él es el que me sabe qué botón está mal, qué tuerca se me soltó, para que él pueda entrar a apretar la tuerca que se me soltó. Dice, es decir, la separación del alma con relación al Espíritu de Dios. Eso fue lo que pasó. Cuando yo le obedezco al demonio, cuando yo le obedezco a Satanás, cuando yo le obedezco al diablo, a la serpiente antigua, como la quiera llamar en su palabra el Señor, yo soy de él. Vosotros sois del diablo, dice el Señor. ¿Por qué? Porque las cosas de él ustedes hacen. ¿Y qué? Mentir, pecar y no caminar dentro de los parámetros de Dios. Por eso dice una tarea, hermano. Preocúpese por usted. Preocúpese por cómo usted gana su alma. Preocúpese usted cómo usted y yo cambiamos nuestros pensamientos. Es que Pepito me dijo, me vale lo que dijo Pepito, ¿qué dice la Escritura? Porque si yo tengo un proceso con Dios, ¿quién me dirige a mí? Dios. Dios es el que me está dirigiendo. Y si yo no soy capaz con algo, yo, Señor, ayúdeme. Y a veces le digo, doctor, ayúdeme aquí con esto. No entiendo aquí esta parte, estoy pasando por esto, ayúdeme. ¿Cómo? Porque, como le dijo un día el Señor a mi esposo, usted es un hombre del mundo. Usted caminó en el mundo, ella no. Ella sale de su casa a la suya. Ella no es del mundo, ella no ha hecho todo lo que usted ha hecho. Entonces, usted tiene una tarea, fórmela, instrúyala, dale seguridad, dale confianza, dile lo que en su casa no recibió, afecto, cariño, amor. Y esa era la tarea de él. Y fue duro entrar en ese proceso, desprenderme. Por eso, cuando entremos a estudiar Abraham, cuando el Señor le dice, vete de tu casa, porque si su casa es el foco de pleito, es el foco de problema, de idolatría, el Señor le dice, necesito que se vaya, necesito que salga de ese sitio, salga de ese lugar, porque el encuentro es entre usted y yo. Y si usted está ahí, usted no me obedece. Usted no está ahí. Por eso el Señor sacó a Abraham, ¿de dónde? De Ur de los Caldeos. Porque el papá era idólatra. El papá hacía muñequitos de barro. El papá hacía muñequitos de madera. Dijo, no me sirve que esté al pie de su papá. No me interesa que sea su papá. Pero yo necesito que usted crea en mí. No en los matachos ni en los morracos. ¿Y qué dice? Vete de tu parentela. ¿Qué hace con Lot? Si a Lot le gusta el mundo. Se lo buscó lo mejor para sus ganados, pensó en él, no pensó en su tío. Y así somos nosotros. La gente piensa en cómo satisface su propia necesidad a costilla de nosotros. Y si usted no abre los ojos, usted será un muñequito. Usted seguirá siendo la manipulación de esa persona o del diablo. Somos nosotros, hermano. Y por eso aquí el Señor dice, mi alma o el alma de Adán y Eva se separaron de Dios, del Espíritu del Señor. El Espíritu estaba ahí porque es el que le da vida, pero es la relación, es el vínculo en que Él venía y la voz de Él, yo decía, la voz de Él, dice, oyeron que se paseaba, que la voz se paseaba. Yo decía, ¿cómo será eso que la voz se pasea? Me imagino que cuando Él venía caminando, oiga, ¿dónde está? ¿Dónde está Adán? ¿Dónde está? Porque aquí el Señor nos está hablando. Aquí el Señor nos está instruyendo, hermano.
¿Para qué? Para que nosotros podamos ir a llevarle el mensaje a aquellos que no tienen luz. Para que la gente pueda entender. Pero si yo no doy testimonio, si yo no testifico de mí, si yo no testifico de que el Señor está conmigo, porque yo estoy más allá afuera que adentro, entonces, ¿cómo hacemos, hermano? Y dice el Señor, la nueva forma de la naturaleza caída lo llevó a buscar cómo cubrir su vergüenza y se refiere al pecado y la culpa que ya había entrado en ellos por la desobediencia al mandato de Dios. La Biblia es muy clara, hermano. La Biblia me da mandamientos para tener una relación con Dios. La Biblia me da unos mandamientos para poderme relacionar con ustedes que son mi prójimo. Y la Biblia me da unos mandatos para mí, para poderme comportar y poder tener una relación con el Eterno. Es la palabra, hermano. Es la escritura. Por eso yo le decía al Señor cuando Él me decía, es el alma, hija. Cosieron, quiere decir que ellos ellos los dos se hicieron uno, pero al mismo tiempo se entregaron su alma al demonio. Y por eso Él dice, todo, ¿se lo dijo a Jesús o no se lo dijo? Todo esto es mío. Y si usted quiere la honra, yo le doy las naciones. ¿Y las naciones quiénes son? Las personas. Yo le doy las naciones, le doy honra, pero ¿sabe qué? Hónreme, adóreme, inclínese, porque eso es lo que busca el diablo, que usted y yo nos inclinemos, obedezcamos los pecados que el Señor dice que no. Y por eso aquí el Señor dice, recordemos algo que es muy importante, que Dios les ordena a ellos cuanto a su relación con la creación y su disfrute. Dios quiere que usted disfrute de su creación. Dios quiere que usted se deleite con la obra de sus manos, porque eso lo dice la Escritura. Pero lo que Dios no está de acuerdo es que usted use su dinero para ir a placeres de mundo, a irse a sitios donde usted sabe que no puede estar, y usted el dinero que puede ayudar, el dinero que puede ser para usted, para mejorar su vestido, mejorar su comida o mejorar otra cosa, usted se le está entregando al diablo. Señor, bendígame, pero ¿qué, mía? Si usted se la está entregando al demonio, ¿usted qué hace por allá? ¿Usted qué hace tomando? ¿Usted qué hace bailoteando? ¿Usted qué hace bebiendo? ¿Usted qué hace? ¿Qué está haciendo con lo que yo le estoy dando? Para el mundo sí tiene, pero cuando nosotros le decimos, hermano, colabórenos para poder cumplir con las responsabilidades de la iglesia. Colabórenos, hermano, porque es difícil, es duro. Y uno dice, Dios mío, ayude, porque aquí es solamente con Dios. Que Dios nos provea, pero nosotros fácilmente le dejamos la plata ya al de la cerveza, al no sé dónde, pero cuando la iglesia dice algo, no quiero. Pero sí, pastor, me hace el favor y ora para que Dios me dé más plata. Le digo, para que le calcen la muela con una plata. Yo oro, pero eso depende de Dios, porque Dios sabe por qué usted está pidiendo el dinero. Para sus deleites y sus pasiones, no lo espere y siéntese, no sea que le salga la vena varice. Porque Dios no se lo dará, hermano. Y no le dé temor, hermano. No le dé temor a apoyar la obra del Señor, porque eso Dios le bendecirá. Fíjense que dice Génesis 2:6, dice, Dios el Señor le dio al hombre esta orden, puedes comer libremente de todos los árboles del paraíso. Génesis 2:17 dice, pero del árbol del aprendizaje y del conocimiento del bien y del mal, de este tú no comerás, porque en el día en que tú comas de él, de cierto que tú morirás. Es lo que yo le decía al principio. Aquí no es que porque yo pequé todo el mundo, no, aquí usted la lleva. Pero como nos enseñó Yané, si el varón de la casa toma malas decisiones, ¿quién lleva? Todo el mundo la lleva. Todo el mundo. Porque si llegó tomado y llegó sin un peso, ¿quién sufre? No hay para pagar servicio, no hay para pagar arriendo, no hay para comida. Y entonces, ¿cuál es el orden? ¿Cómo son las cosas?
porque eso es lo que quiere el demonio, que usted no cumpla con las cosas que Dios le ha dado. Ahora, la frase ellos cosieron quiere decir que los dos se juntaron, se pegaron como uno solo y además se apretaron con fuerza las hojas de higuera. Yo me puse a mirar la hoja de higuera porque yo decía, ¿cómo se la cosieron? ¿Pero de qué manera? Y la miraba y yo decía, ¿será por este palito que las amarraron? ¿Será que esta hoja? ¿Será que es? No, y es que la hoja de la higuera parece una palma de mano. Y es inmensa, es grande. Entonces con una sola hoja se taparon adelante y atrás quedó destapado. Porque ellos estaban tapándose la parte genital. Y ahí se quedaron hasta cuando el Señor vino y le dijo, ustedes comieron de lo que yo les dije que no. Ahora tome, llévelo. Tome los dulces, tome para que lleve, como dicen por ahí. Porque nosotros creemos que si cometemos falla, cometemos pecado y llevamos tiempo, lo mismo, Dios no me lo va a cobrar el día que Dios le ponga la mano. No hay tu día y no diga nada y tampoco se vaya a la iglesia y tampoco pelee con Dios, porque Dios muchas veces nos ha hablado, nos ha dicho, nos ha dispuesto, nos ha hablado de forma, las piedras, todas las cosas nos han hablado y yo no quiero obedecer. ¿Por qué? Porque mi carne me gobierna, porque mis pensamientos lujuriosos me gobiernan, porque mis emociones, sensaciones y amores me gobiernan. Y por encima de Dios están mis sentimientos, están mis cosas. Dios, por allá, bien aparte. Y eso no es lo que quiere el Señor, hermano. Por eso la palabra coser, ¿qué significa? Unirse. ¿Con quién? Con Dios. Apriétese. Apriétese. Por eso dice que la medida es rebosante, apretada, remecida. Vaya, péguese con el Señor, viva con Él, no importa la situación, siga confiando, porque en el momento, ¡bum!, vendrá la bendición que estamos esperando. Pero mi mente, mi habla y mi caminar no puede ser para el hombre. Porque si usted mira la imagen, usted ve que está la parte superior. Si quiere, miren la imagen, ahí está. La parte superior es el pensamiento. Y si bajamos esa letra, es otra consonante del hebreo que es la dale. Y esa letra significa puerta, pero también significa pobreza. Por eso la cosita que hay acá, como una patica, ese se llama las acciones y eso se llama la yod. Y la yod en el hebreo significa pie, significa mano, significa Dios. Ahora, si usted mira esa letra, la yod, ¿cómo se escribe Dios? La Y, la H, la V de vaca y la H. Y eso es lo que está ahí. Si nosotros caminamos de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor, yo soy templo, morada. Y los pensamientos de Dios serán puestos en mi mente. Y Dios me dará la palabra. Por eso dice, muy cerquita de ti está la palabra. Dé la palabra, pronuncie la palabra. Porque como yo le mandé a ustedes el mensaje, la palabra de Dios es profecía y se tiene que cumplir porque es la palabra de Dios. Y por eso aquí el Señor está diciendo que ese coser, ese unirnos, ese apretarnos, ese mantenernos amarrados al Señor con su palabra. Por eso dice que el cinto del que nos habla el apóstol Pablo es el cinto de la verdad. Dice, apriétese el cinto de la verdad, amárrese la verdad y no deje que se salga. Porque esa verdad, cuando yo estudié esto del cinto, porque yo llevo así estudiando para poder entender todo el plan del Señor y no dejar como cabitos sueltos, para que ustedes entiendan cómo todo lo que vivió el hombre, cada cosa, cada mal, cada esto, Dios
tiene que empezar a decir, empezamos por el 10, luego vamos a restaurar el 9, luego vamos a restaurar el 8, vamos a restaurar el 7, para poder llegar al estado original. No pretenda que Dios le cambie lo externo cuando usted internamente tiene una revolución allá adentro. Tiene una cantidad de cosas que no son de Dios. ¿Y cómo queremos que el hombre interior crezca si el exterior es el que me gobierna? Y por eso aquí el Señor está diciendo, esta parte, la palabra cosieron, que su sumatoria es 5 y pertenece a la Hei, dice esta acción significa el pie. Ahora, ustedes ven ahí un espacio, ¿cierto? Sí. Ese espacio, ¿sabe qué significa? ¿Sabe qué significa ese espacio? Que aquel que se haya salido, que se haya ido, tiene la puerta para que vuelva a entrar en arrepentimiento y vuelva a buscar al Señor. Por eso está esa puertecita arriba, ese espaciecito. Vuelva con el Señor. No importa su pecado, no importa lo que usted esté haciendo, no importa. Diga, Señor, yo quiero. Pero no solamente diga, yo quiero, pero usted no hace nada. Usted tiene que ejecutar, tenemos que accionar, tenemos que empezar a cuidar mi alma, porque Cristo ya me perdonó, pero ahora a mí me toca sacar las obras de mi carne, los pensamientos de lujuria. Tengo que sacar el odio, la amargura, el resentimiento. Tengo que hacer una tarea. Porque ¿qué dice el Señor? ¿Los mentirosos entran? ¿Los fornicarios entran? ¿Los adúlteros, los rateros, los mentirosos, los hipócritas? No, hermano. Por eso el Señor dice, bueno, vamos a trabajar. Preocúpese por usted. Deje de mirar al vecino, deje de mirar a la persona que no tiene nada que ver con usted. Suficientes problemas. No hemos conquistado ni siquiera la uña del dedo gordo del pie. Y sí queremos solucionar los problemas a los demás. No, yo tengo que preocuparme por mí, porque el Señor viene por mí, y a mí me va a preguntar por mí. A mí no me va a preguntar, bueno, a ustedes, pero a mí, como maestro de la palabra de Dios, como enseñador de la palabra de Dios, yo sí le voy a rendir cuentas al Señor. ¿Por qué? Por lo que yo le enseñé al pueblo. A mí el Señor me va a pedir cuentas por lo que yo enseñé. Usted me llevó a mi pueblo que errara, que se equivocara, que hiciera esto. Entonces, venga, arreglamos. ¿Y qué dice? El castigo y la condenación es doble porque usted es maestro. Y ser maestro no es cualquier cosa, hermano. El maestro da instrucciones. El maestro hace que todo el mundo entienda lo que usted está hablando. El maestro hace que usted sea un motivador de su propia vida para que usted ponga por obra la palabra del Señor. Esa es la función de un maestro. Por eso el Señor dice, y dio instrucciones. Y pongan manos, sanen, liberen y hagan, porque yo estoy con ustedes. ¿A quién me dice el Señor eso, hermano? Aquí lo que el Señor me está hablando de la palabra coser, está haciendo referencia ¿a qué? A mi alma. A mi alma. ¿Cuáles son sus pensamientos? ¿Cuáles son? ¿Qué hay en su corazón? Porque aquí pensamiento, mente, el habla hace referencia a la boca. Y la boca habla lo que hay en el corazón. Y el corazón representa las emociones y el habla representa la jerarquía, el dominio y el control que tiene una persona sobre las cosas de Dios. Porque Dios nos ha dado autoridad. Dios nos ha dado autoridad. Que no sabemos, que no la creemos, que no la ejecutamos, es problema de cada uno de nosotros. ¿Y cómo vamos a creer? ¿Cómo vamos a no dudar si no practicamos, mi querido hermano? Por eso hay que practicarla, por eso hay que hacerla, por eso hay que llevarla por obra. No importa qué tanto le duele. ¿Usted no sabe que el amor duele? ¿No le duele a usted el amor? ¿O no? Cuando pelean, ¡ay! Y no puedo dormir y mandamos mensajes, el Toto no contesta y ¡ay! Lloramos, porque el amor es sufrido. El amor duele, hermano. ¿O a usted no le duele la situación de sus hijos? Claro que nos duele. ¿O no duele? A mí me duele la situación de muchos hermanos de la iglesia. Porque digo, Señor, podían estar en esta condición, sin embargo, no quieren. Entonces, ¿yo qué hago, Señor? Él me dijo, no es su tarea, usted enseñe y yo me las arreglo con cada cual. Ah, bueno.
Pero ay, Señor, ahí hago como Moisés, ¿no? Ay, Señor, yo creo que Dios dice, no me diga nada. No me diga nada. Ore para que ese taco que tiene aquí sea destruido. Porque es que nosotros somos duros de cerviz, tenemos unos oídos engrosados, y más cuando nos hablan la palabra y la palabra toca mi corazón, más que eso. No me gustó. Sí, todo me tiró piedra la pastora. Claro, como conoce mi problema, entonces, bolazo que va, bolazo que viene. No, hermano, no fui yo. Es la palabra que entró como espada diciéndole, está cerrada, estamos equivocados, esta no es la dirección, este no es el pensamiento, esta no es la acción, este no es el sentir. Porque aquí, los que estamos con el Señor, estamos para obedecerle a Dios, no a los hombres. Y así le guste al mundo, no le guste al mundo, pero para mí primero es Dios. Para mí primero es Dios. Y su palabra. Mire, hermano, yo no me muevo por emociones y menos por cosas familiares. Por sentimientos familiares, yo no me muevo. Porque yo soy muy centrada. Yo sé lo que dice la Biblia. Pero si usted es del Señor, ya el Señor celebraron en Israel el nacimiento, fue entre septiembre y octubre, porque ellos sí saben dónde están parados. Nosotros no. Nosotros le caminamos al gregoriano. Y así no funcionan las cosas. Para Dios ya empezó el año. Un año de bendición, de perdón, un año donde, Señor, ya iniciamos año. Entonces, ayúdeme, Señor. Porque usted y yo seguimos a un judío. Seguimos sus creencias. Eso es, porque nosotros nos vamos con Él y vamos a ser de Él y vamos a vivir con Él y todo lo que Él tiene. Por eso, naranjas de la fiesta de fin de año, ni nada de eso. ¿Por qué? Porque nosotros no somos paganos. Yo no le camino a eso. Para mí, estoy en otra sintonía con el Señor. Entonces, dice, la acción es la voluntad. Entonces, esta palabra hei, con la que empieza la palabra coser, con la que significa, dice que eso hace referencia a que tomen cada uno de ustedes sus semillas y siémbrelas en su corazón. Cada uno de nosotros tomaremos las semillas y las sembraremos ¿dónde? En mi corazón. ¿Y quién se va a dar en la tarea de hacerla crecer? Dios. ¿No lo dice en su palabra? ¿No dice el Señor que Él es el que da la palabra de crecimiento? El crecimiento me lo da Dios, la palabra me lo está dando el Señor. Yo soy la que tengo que tomar porque aquí el Señor me está diciendo. Cosámonos, unámonos, estrechémonos, seamos uno solo. Volvamos a hacer imagen, volvamos a hacer semejanza entre usted y yo. Hagámosle. Pero para eso, venga, tome su semilla, porque eso es lo que significa la palabra coser. Dice gen tare, que significa ven, toma sus semillas, siémbrelas y espere el fruto de Dios. Porque eso es lo que hace referencia, hermano. Eso es lo que hace la palabra del Señor. Por eso dice, y mire, le voy a leer acá, dice así. El nombre de la letra Hei que aparece en ese versículo, o sea, en Génesis, significa tomen por ustedes mismos semillas. Tomen, expresa cuando la Biblia, la palabra de Dios, me dice tomen, dice, le voy a revelar mi palabra. Eso es lo que hace el Señor cuando usted toma la semilla, así como yo tomé ellos, así como yo tomé, cosieron. ¿Qué me reveló el Señor? Que hace referencia ¿a qué? Al alma. Por eso dice, tomen, expresa la revelación propia en el acto y el que nos cuesta, en el acto de dar. En el acto propio de dar de lo que yo tengo hacia los demás. ¿Qué le doy yo a los demás? ¿Qué le doy yo a los demás? Por eso el Señor dice, ámelo a Él.
porque lo que usted le da a él es lo que usted tiene. Y aquí me hace recordar a mi sobrino. Él estaba estudiando, el hijo de Yané, el mayorcito. Y el otro no quería, porque siempre hay uno en la casa que no quiere, y es o sea, que le cuesta a uno trabajo. Y él le decía un día, llegó y le dijo a su hermano, al de la mitad. Le dije, mire hermano, le voy a decir algo. Si usted no quiere estudiar, bueno, no estudie. Pero le quiero enseñar algo. ¿Usted qué se quiere ofrecer para su futuro? ¿Usted qué quiere para usted para el futuro? ¿No quiere nada? Bueno, no estudie. Y no sea nadie, porque usted no tendrá nada que ofrecerse en el futuro. Pero si usted quiere ofrecerse algo, estudie, trabaje, ofrézcase lo mejor, porque cuando usted se ofrezca lo mejor, usted le va a dar a aquella que va a ser su esposa, a aquellos hijos, le va a dar una casa, le va a dar estabilidad, le va a dar amor, le va a dar lo que usted tiene aquí. El resto no cuente con nada. Y yo me quedé así, sabio Salomón. ¿Y es cierto? ¿Qué se ofrece usted, hermano? ¿Pecado? Pues reciba la muerte, mijita. ¿Qué recibe usted? ¿Avaricia? Bueno, sufra ahí con el espíritu mamón. ¿Qué se quiere ofrecer a usted? Porque aquí el Señor dice que esta letra G representa lo que usted le quiere dar al otro. Representa a Dios. Dios que nos dio lo mejor, su Hijo. Nos dio en su Hijo. Nos mostró la máxima expresión de un afecto es cuando la persona se entrega con todo. No tiene miramiento, no importa lo que sufra, no importa nada. Por eso aquí dice el acto de dar de lo que uno es hacia los demás. Por eso el Señor dice, dele a Él lo que usted se ofrece. Si yo no me ofrezco nada, ¿qué le voy a dar al otro? Nada. Si yo soy envidiosa y yo veo que mi hermana necesita o mi hermano necesita algo y yo tengo allá la plata para que este señor ahora con todo ese montón de inventos se saque la plata y usted está contenta porque el otro se la está comiendo y su hermana con una necesidad o la iglesia pasando circunstancias. Usted es la que le va a dar de lo mismo que Dios le ha dado a usted. Si usted no da nada, entonces nada por nada, nada. Somos nosotros, hermano. Y dice, dando a los demás. Mire lo que dice aquí tan bonito en esta investigación que hice. Dando a los demás es la forma de autoexpresarse. Usted se expresa cuando usted da. ¿Cómo lo da? ¿Cómo da usted? ¿Con amor? ¿Por obligación? ¿Cuál es ese sentimiento? ¿Cuál es ese llamado a dar? Aquí el Señor me está diciendo, hagámonos uno. Yo le doy y usted me da. Yo lo bendigo y usted también bendice. Porque el objetivo no es guardar la plata debajo del colchón. El objetivo no es que nosotros tengamos la plata en el banco. El objetivo no es que usted le dé al que tiene porque usted no está haciendo nada, dice el Señor. Dele al que no tiene, hermano. Dele al que está pasando necesidad. Pero dice el Señor, dele primero ¿a quién? A los de la casa de Dios. Primero a los hermanos en la fe, dice la Escritura, antes de que usted le reparta al mundo y al rey mundo. Son los hermanos en la fe, en la congregación. Así dice la Escritura, ¿o no? Bueno, no estoy mintiendo. Dice, ¿por qué cuando usted da una forma de expresión? Porque ahí es donde usted está demostrando que Dios le ha dado el regalo más hermoso. El ser de Dios. El ser de Dios. Por eso Dios habla del dar. Y la palabra dar, ¿qué significa? Yo se lo he enseñado. ¿Dónde adquirir riquezas? O administrar riquezas. ¿Ya? Y eso es lo que me enseña el Señor. Y nosotros pensamos, ¿será que doy? ¿Será que no doy? ¿Será que doy? ¿Será que no doy? No, hermano, acuérdese. Dice aquí, mire lo que dice aquí, dice, el secreto de esta letra G es el regalo mismo de una relación Dios con Dios por medio de sus pensamientos, su corazón y su voluntad. Eso es lo que me enseña esa consonante.
Eso es lo que me enseña la palabra Josiero. ¿Sabían algo? Dice, el secreto de la letra G o H, para que usted me entienda en nuestro lenguaje, el regalo mismo es la relación con Dios por medio de mis pensamientos, Él habla y mi voluntad. Y la expresión de mi ser hacia los demás y conmigo mismo. Eso es lo que me enseña a mí esa consonante. La palabra, me hago uno con Dios. Me estrecho. Me hago uno solo con este manualito. Traje este porque la otra me pesa mucho y ya me barató otra vez. Esta me regaló Claudia. No la he leído porque no he terminado la otra. Pero esta va para el año entrante. ¿Ya? Entonces, estreche, tenga esa relación estrecha. Piense siempre en Dios. ¿Será que lo que yo estoy haciendo le agrada a mi papá? ¿Será que lo que yo estoy haciendo va a traer bendición para mí? ¿Será que lo que yo estoy hablando me va a ayudar a mí? Y seguramente Dios la va a llevar a usted. Recuerde, el alma tiene 3 medios de expresión, que es lo que están escritos ahí. El alma se expresa, y eso lo llama la Biblia las vestimentas. El alma Dios la quiere vestir con sus pensamientos. El alma del Señor la quiere vestir con el habla, y el alma Dios la quiere vestir con las acciones de Dios en usted. Eso es lo que hace referencia a el alma como medio de expresión. Porque el alma es la que siente, el alma es la que expresa. Te amo con toda mi alma. Y usted dice el Señor, ámame con su alma, con su corazón, con sus fuerzas, con todo su ser. Él no le dice, quiéreme con tu espíritu. No, el Señor está hablando desde el alma, porque Él que dice, cuide tu alma, cuide su alma, hermano. Cuide el alma, gane su alma, porque es la tarea que tenemos de parte del Señor. No se meta en lo que a usted no le interesa. Ore por ese problema de su casa, de su familia, de su trabajo. Ore, dile, Señor, yo no puedo solucionar. Y sí me voy a cargar, me voy a desilusionar, me voy a enchurcar, como dice Glorita. No, yo quiero paz, quiero amor. ¿Ya? Y dice, ahora, dice así, dice, la vestimenta superior, es decir, arriba. ¿Cuál es la superior? Los pensamientos, ¿cierto? Hace referencia a su forma de pensar. Dice que es la expresión de lo que hay internamente. De lo que usted tiene internamente, usted lo expresa externamente. De lo que hay aquí, ¿qué dice el Señor en su palabra? De la abundancia de ¿qué? Del corazón, usted habla. Por eso el Señor nos quiere vestir con su pensamiento, nos quiere vestir con sus emociones, con su amor, y nos quiere llevar a que nosotros le cumplamos la voluntad de Dios a través de su palabra. La vestimenta superior, dice, es la forma de pensar con su propio conocimiento y se relaciona con las emociones que usted tiene. Las dos otras vestimentas, que son el habla y las acciones, dice que es lo que la lleva a usted a posibilizar, es lo que la hace a usted que usted tenga la posibilidad de expresarse con los demás. ¿A cuántos de nosotros nos cuesta trabajo expresar lo que sentimos? A mí es me cuesta trabajo. Y yo quisiera decir, pero no soy capaz, hay algo que me bloquea. Y yo le digo, Señor, yo quisiera, pero no soy capaz de decirle a alguien esto, decirle aquello. No soy capaz. Yo a veces digo, Señor, ¿qué pasa con esta personita? Ayúdela. Mire, Señor, pero es que tengo dolor en mi corazón, tengo esto y lloro. Señor, ayúdela, ayude, póngale una bomba, un peto, cualquier cosa, pero que salga volando. ¿Por qué? Porque nosotros amamos al pueblo, sufrimos por ustedes y queremos que todos estén bien. En su parte emocional, en su parte, en su pensamiento, en su voluntad, en todos los sentidos, en todo su ser, que ustedes estén bien. Y yo pienso que a mí el Señor no me va a dar plata, porque si yo cuando tengo plata y veo que alguien tiene necesidad, yo le mando la plata. Porque así lo he hecho. Y no me pesa. Así me quedé sin nada, no me interesa. Dios verá cómo me suple, Dios verá cómo me da.
Pero yo no, yo digo, ¿para qué tengo la plata guardada? ¿Para qué? Ahora usted, el banco ahora le va a sacar a usted por esto, ahora por respirar nos van a cobrar. No respire sino 20 veces al día y todos ahogados. ¿Por qué? Porque el diablo está así, está buscando una presión y una situación complicada. Por eso, hermano, lo que quería enseñarle era esta palabra, coser. Y fíjense que una sola palabra, todo lo que le enseñó el Señor. Aquí no es que usted traiga 50,000 cosas, una sola cosita, mire. Pero eso sí, dedíquele tiempito. Pero yo no sé hablar hebreo, nadie le está diciendo que hable, porque yo tampoco lo hablo. Y yo tampoco sé nada del hebreo. Yo voy, me meto para buscar esta palabra de coser en el hebreo, me costó trabajo. Entonces, me tocó, me metí, tengo el teclado en hebreo y en español. Entonces, y miro cómo se escribe en el hebreo y lo escribo acá en español. Aquí lo escribo en español y ¡prum! Me sale aquí. Ah, ya. Entonces yo empiezo, esta palabrita, este muñequito, ah, ya, y vuelvo. ¿Qué significa esto? Y ¡pum! Lo escribo. Si está en español, lo escribo en español y él me bota en hebreo. Si está en hebreo y no sé qué dice, entonces yo lo escribo, subo el teclado en hebreo, que me lo descargó mi hija y dice, mire mamá, hágale aquí y escribe aquí, porque mi hija Yuyu es la que me ayuda con todas esas cosas. Y eso duré ayer para darle a ustedes, para poderles darle la palabra del Señor. Ahora, recuerde aquí en lo de Jeremías 31:33. Dice, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de estos días. Dice el Señor, yo ciertamente pondré. Recuerde que la palabra poner, pondré, puso, en el hebreo significa redención. Recuerde que eso yo se lo enseñé cuando le enseñé, pondré enemistad entre no sé quién. Cuando yo le di esa enseñanza, cada vez que usted encuentre la palabra poner, pondré, puso, significa viene la redención para el pueblo. Pongámonos en pie, vamos a orar, por favor. Espero que les haya gustado. Amado Dios, soberano Cristo, te damos gracias, Señor, por la palabra de hoy. Gracias, Dios, porque la verdad, tú sabes, Señor, todas las cosas que tuve que pasar, hacer, todas las situaciones, Señor, para poder llegar a esta palabra, Señor. Gracias porque, como tú me decías, está en el secreto de cada palabra. No hay necesidad, hermano, de que cojamos muchas cosas, una sola palabra que a usted le llame la atención, escudriñe y seguramente Dios nos va a mostrar sus secretos, nos va a revelar los secretos de su palabra. Señor, gracias. Gracias porque hoy queremos hacer lo que hizo Eva, Señor, pero contigo, Señor, no con el adversario, Señor. No usar las hojas, no usar la higuera, Señor, porque esas son otras palabras muy importantes, Señor. Mucha enseñanza, mucha revelación y mucho salir de lo oculto a la verdad de su palabra. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Ayúdanos. Ayúdanos a ser uno solo contigo. Ayúdanos a tomar esa decisión que es esquiva ante nosotros, Señor. Porque pesa el sentimiento, pesa la hermandad, la familiaridad. Y por eso, Señor, yo entendí, cuando tú le dijiste a Abraham, lo sacó de la casa, del país, de la familiaridad y lo envió solo con su esposa, Señor. Y así tendrá que hacer muchos, Señor. Para muchos tenemos que apartarnos, separarnos, alejarnos de personas, de cosas, para que tú nos puedas hablar en la santidad que tú estás buscando con nosotros. Gracias, divino Señor. Gracias, poderoso Dios. Gracias, soberano Cristo. Gracias, Señor, por la palabra. Gracias, Señor, por la enseñanza. Ahora yo te ruego, Señor, que bendigas a tu pueblo
con aquellas cosas que hay en el corazón de cada uno de ellos. Bendición, la parte financiera, una puerta que se abra, una sanidad, cualquiera que sea, Señor, la situación o la circunstancia, el motivo por el cual ellos van a su presencia, ruegan, lloran, suplican, Señor. Nosotros queremos ayudar, Señor, para que tú abras, para que tú bendigas, para que tú obres en nuestra alma. Hoy entendemos, Señor, lo que dijo Josué. Cuiden mucho su alma, hermano. Cuiden mucho, y cuidar el alma, él dice, es amando a Dios sobre todas las cosas. Jesús también nos llama a ganar con paciencia el alma, en donde está el afecto, el amor, el cariño, la voluntad. Por eso, Señor, gracias porque tú nos ayudarás, Señor, a seguir adelante, Señor, a luchar y a batallar todos los días con esta obra de mi carne que se revela contra el Espíritu. Por eso, gracias Dios, gracias Señor, gracias poderoso Dios. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén.